Buen día para todos, mi nombre es Andrés Gutiérrez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a ver una actividad realizada en programación Java de imágenes primitivas. En este caso hemos utilizado el IDE NetBeans y a continuación vamos a mostrar cómo creamos el proyecto. Entonces, para crear un proyecto damos en archivo, nuevo proyecto y seleccionamos la opción siguiente, le ponemos finalizamos. En este caso me encuentro con un proyecto llamado primitivas, el cual creamos unas clases. Las clases, en este caso, la actividad consistía en hacer un cubo con líneas y hacer una roseta en círculos y realizar polígonos y una imagen final donde tenía todo este conjunto. En este caso he realizado una clase para cada figura. Para realizar la clase simplemente di clic derecho sobre la carpeta del proyecto y realicé una nueva clase de Java. Seleccioné, le instalé el nombre y di en finalizar. En este caso, digamos que creé la clase líneas, la abro, me va a tomar aquí los datos por defecto. Para poder trabajar en las imágenes 2D tengo que importar una librería que es Java AWT Graphics, que previamente fue instalada con la API 3D de Java. Entonces me toma automáticamente aquí el nombre de la clase que le puse líneas y creo un método llamado hacer cubo, llamando las digamos como la variable que pertenece a la librería, que es graphic g. La g corresponde a una variable que le he creado. Entonces aquí tengo una sentencia que dice realizó primero sentencia drawRect, que es para hacer un rectángulo, el cual le coloco primero la coordenada en x, en y, el ancho y el alto. Como es un cuadrado, toma el mismo alto. Hice un cuadro 2 y para continuar con un cubo tengo que hacer una línea. Aquí llamo la sentencia drawLine y le ubico las coordenadas, la coordenada punto 1 y el punto 2 para trazar la línea. Son 4 líneas para poder conformar el cubo. ¿En qué me apoyé para realizar estas coordenadas? Una aplicación que se llama GeoGebra.org en línea, el cual me sirvió bastante para colocar aquí los puntos, las coordenadas en el plano cartesiano. Me sirvió mucho para realizar el diagrama de los círculos y la diagrama de polígono y los diagramas, el conjunto de diagramas. Esto lo recomiendo mucho, fue de gran ayuda para el manejo de las coordenadas. Me dicen aquí el punto B, L, los puntos que tengo ubicados. Digamos el punto D está en la coordenada 6, lo tomaría como 600 o por 500 dependiendo del lienzo que se esté manejando. Entonces el gráfico de la clase de líneas va acompañado con un frame para poderlo visualizar. Entonces, ¿cómo creo un frame? Simplemente di clic derecho, nuevo, y seleccioné JFrame formulario. Simplemente le puse un nombre, en este caso le puse un nombre plano y le di finalizar. Este es mi frame. Abro aquí a diseño.
Estamos cómo lo manejé. En el frame empecé a insertar que van a ser las figuras. Para el primer caso, líneas, luego en el círculo, polígonos y las imágenes acopladas. He creado un botón de limpiar y el botón de salir. Entonces, ¿cómo creo un botón? Simplemente voy aquí al contenedor, y selecciono y arrastro y lo inserto con unas llaves. Le coloco el texto acá, el texto, y le puedo dar el nombre exclusivo a ese botón, en este caso btn ejemplo. Listo, tengo el botón aquí de ejemplo. Entonces, como vamos a pintar en un lienzo, o en este caso en un JPanel, tengo que insertarlo. Este panel lo inserto, simplemente lo arrastro y lo inserto, lo amplío el tamaño de la ventana que esté trabajando y le voy a colocar un nombre. En este caso lo doy. Hasta ahí el diseño, pero aún no se han programado los botones. Entonces, para programarlo simplemente selecciono el botón, busco el evento que le voy a programar. En este caso es un evento de clic. Un evento de clic, selecciono el evento de clic y me lleva a la programación de SS. Entonces tengo aquí el botón salir, limpiar, el botón para polígono, el botón de las líneas acopladas, el botón de círculos, el botón de líneas. ¿Cómo llamo a esa clase y a ese método? Simplemente tengo la opción, digamos, en el de círculos o las líneas, como quiera. Llamo a la clase ¿cómo hacemos para programar ese botón? Simplemente nombro la clase y el método creado, en este caso que fue hacer cubo, le digo que en el tablero que hemos creado me grafique con esta sentencia, me grafique lo que está en la clase. Aquí esto normalmente aparece otras variables donde les doy las coordenadas, pero ya las he dado previamente en la clase. Entonces, en este caso, llamo al método línea, llamo a la clase línea, el método de hacer cubo, y que me grafique en el tablero. Entonces, viendo aquí la programación, la clase líneas del método de hacer cubo, y me va a graficar estas opciones que le di, van a incluir las coordenadas, por lo tanto no se le pone las coordenadas al momento de programar. Para los demás botones es la misma condición. En el caso de la clase círculos, llamo a la clase círculo, nombro hacer círculos y le digo en dónde me va a graficar, en el tablero, en el JPanel, que me grafique lo que está en la clase. Entonces, para hacer el ejercicio,
Lo que presione líneas me va a llamar la clase línea y ejecutar el método de hacer cubo. Lo que presione círculos me llama la clase círculos, que aquí está creada, círculos, y me va en el método de hacer círculos. Lo mismo de polígono y lo mismo acopladas. ¿Cómo es la programación de estos? Entonces vamos a mirar, primero vamos a mirar el de las líneas, ejecutamos y le damos líneas. Como les decía, primero creamos dos cuadrados. ¿Cómo hice para dar con la posición? Pues me guié de la aplicación GeoGebra para que fuera más real y ya sea precisa la imagen. Y luego creé las cuatro líneas. ¿Cuáles cuatro líneas? Esta y esta, la cual me formó un cubo. En el caso de limpiar, ya les demuestro la programación del botón limpiar. Vamos con círculos. ¿Cómo hice esos círculos? Sencillo, con la sentencia para hacer círculos, ya se las voy a mostrar. Igualmente me sirvió mucho el GeoGebra para poder ubicarlos y que queden uniformes al momento de que quede así el giro. Limpiamos, muestro el polígonos. Los polígonos se hacen como especie de una matriz, ya les voy a mostrar la programación. Y el botón salir, vamos a minimizar para no demorarnos en la ejecución. Entonces, al mostrarle la clase círculos, cómo está creada, igualmente todas estas clases importan la librería. Creo el método hacer círculos, sentencia graphic g, la variable g que yo le di. Entonces me dice con la sentencia draw oval, que es para hacer óvalos en esta coordenada de qué ancho y de qué alto. Como son círculos uniformes, entonces muestra el mismo ancho. Todos esos son puros círculos, solo rotan las coordenadas para que se vean como lo representamos aquí en la gráfica. Aquí un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto y finalmente en el centro. En la clase de polígono, igualmente importábamos la librería, el método hacer polígono, la sentencia, la variable, y en este caso se toma una matriz. Entonces, ¿cómo hice para hacer polígono? Pues esta coordenada, hice un polígono. Luego este polígono que es 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Se toma otro polígono. Este triángulo, otro polígono. Este triángulo, otro polígono. Y así. Entonces viene polígono 1, polígono 2, polígono 3. Y se toman de 3 lados. Son los triángulos. Entonces tomamos la variable x y la variable y como entero, tomamos el punto en x, punto en y, en x, punto en y, punto en x, punto en y, y con la sentencia dibujar polígono me dicen que me dibuje esas dos, que me una todas esas coordenadas, las cuales hacen 3 lados. Tengo 1, 2 y 3. Todos los polígonos están ubicados en una coordenada. Digamos, este polígono que tiene 5, que es el más grande, 1, 2, 3, 4, 5, que es este, que ya no es un triángulo, se toma la coordenada 1, 2, 3, 4, 5 y que me las grafique tomando aquí las 5, las que le doy. Y así cierro la clase, y lo ejecutamos. Y así puedo obtener el polígono.
Para el caso de las imágenes acopladas fue un poco complicado, pero gracias nuevamente a la ayuda del GeoGebra es algo similar así a esto, donde puedo ubicar los puntos y él me va diciendo cuáles son, en este caso JKL, me dice los puntos donde se encuentra ubicado. En el momento no tengo internet para que se actualice, y así fue más fácil crear este gráfico que tiene todas las imágenes fusionadas. Vamos a visualizar la programación. ¿Cómo lo hice? Importé una librería, un método de hacer acopladas, sentencias, ir a variable gen. Entonces empecé a hacer, en este caso, aparte de la casa, dos rectángulos, un óvalo, dos rectángulos, un óvalo, la parte son dos casas pegadas, la casa 2, todo draw rectángulos, 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 las líneas que unen la casa 3, un polígono, rectángulos, rectángulos, el árbol con polígono, óvalo, el sol fue muy complicado, un óvalo grande y muchos polígonos para formar los triángulos alrededor, y los vagones del tren, los vagones del tren, polígono, y las llantas, los conectores, líneas, las llantas, puros círculos, para poder formar eso, lo que ven aquí. El botón limpiar me tocó hacerlo aquí aparte. La idea era que cuando seleccionara línea, luego seleccionara círculo, se borrara, se limpiara la pizarra o el tablero, pero no me funcionó el código, entonces lo coloqué aquí aparte. Y el botón salir. ¿Cómo los programé? Vamos acá al diseño del plano, el botón limpiar, utilicé el JPanel en Repaint. Había una opción que era remove all, pero no me funcionó, y la opción del botón salir, que es dispose, para poder cerrar el programa. Bueno, esto fue la programación que se realizó para la actividad de imágenes primitivas. Entonces, en este caso he creado un proyecto llamado transformaciones, el cual creé unas clases, main class, tipo main class, el nombre de champú, hidrolavadora, y creé un paquete donde guardé las imágenes tipo OBJ, que son imágenes 3D. Para obtenerlas, pues yo he conseguido unas imágenes en 2D, la convertí a formato SVG y luego las importé a Tinkercad para poderlas guardar y exportarlas como formato OBJ, formato 3D. Entonces simplemente creé el paquete y relacioné las imágenes, las guardé en la carpeta donde está el proyecto y le di la ruta a la carpeta creada donde estaban las imágenes. Adicional, se ha cargado unas librerías
Estas librerías, pues previo instalación del paquete, la librería 3D Java se instala dependiendo de la versión del sistema operativo, la versión de bits del sistema operativo, y acá en herramientas, librerías, se direcciona el paquete, o lo podemos hacer directamente acá, de agregar la carpeta de las librerías. Estas son las librerías 3D importadas. Entonces, para el caso de la clase shampoo, se ha creado la clase y se han importado las librerías necesarias para desarrollar este proyecto. La clase shampoo, agregamos que sea heredada, que herede las APE. Creamos un objeto shampoo, tener la configuración de Canva con el cual se va a trabajar. Entonces define la creación de Canva y se carga este método branch grow para poder hacer funcional la parte del movimiento. Ya creamos el universo, lo mencionamos, el cual va a trabajar sobre el método Canva 3D, y hacemos el llamado al objeto. Luego creamos un método, una clase, donde se define el frame donde se va a ejecutar. Este método me va a visualizar la clase creada en un frame, donde aquí defino las dimensiones del frame y le coloco un título en la parte superior de la ventana. Entonces tenemos, ¿qué otras cosas tenemos? Bueno, aquí ya tenemos la clase de carga del objeto por medio del branch grow, y aquí lo definimos que transforme, pero qué transformación le vamos a dar. Entonces a este llamado de la transformación, pues vamos a decirle que muestre esta transformación con estas medidas, en esta ubicación, me llame a este archivo, intente ya cargar este archivo, es donde está guardada todas las imágenes en el formato OBJ, y en caso de error capture el error y lo muestra. Pero ¿qué me va a visualizar? Entonces vamos aquí a definir qué animación va a ser, porque llamándolo ahí simplemente visualiza la imagen, no es más. Pero aquí hacemos el llamado a la clase, al método que define la animación. En este caso, que es una animación tipo Transform 3D Jazzy, que es un giro, rotación interpolator. Lo definimos en donde tomamos un punto de referencia especificando la coordenada y definiendo la animación que se le da. Entonces se hace el llamado a la animación y por lo tanto pues debe ejecutar todo el proceso que se ha definido en la animación: el tamaño, la escala, la ubicación, el tiempo que se le da, pues compilando el proyecto. Pues el proyecto compila, ejecutamos el main class
nos aparece este error de la librería J3D Core, el cual dice que no está registrada en estas rutas. Seguí las instrucciones que aparecían en YouTube, donde copié la librería, la carpeta de la librería, y la pegué en una de esas rutas, pero aún así no se solucionó el inconveniente. Entonces pido disculpas por no poner a funcionar el proyecto, no funcionó como debía. Esto hasta aquí llegué, no pude avanzar en nosotros porque pues no tuve como referencia esta clase para poder ejecutar las otras. Así que pues este fue mi mejor intento, espero que en la próxima sea mucho mejor. Gracias.